Ondas de Tinta, por Elic Troconis. La emisión de hoy: de las listas de Santa Claus a los pactos con el diablo. La noche era gélida, el viento soplaba y la nieve caía, exactamente como los días anteriores. El invierno era más frío en aquella región que en cualquier otra. Había sido una temporada difícil, pero ahora se vislumbraba un haz de luz que representaba esperanza. Sentado sobre un cómodo sillón, miraba el árbol de Navidad que había ataviado con tanta ilusión. Esferas de cristal, figuras de renos, osos polares y otros animales, y una estrella en la parte más alta. Encantador. Recordó el último año, algunos momentos con alegría y otros con amargura. No todo había sido armonía. A decir verdad, los momentos penosos habían colmado los pasados meses. Sin embargo, le daba gusto llegar al final del calendario y estar a tan solo unas horas de recibir obsequios. Aquel era su único consuelo durante esa Nochebuena. No había nada debajo del árbol. Él había dejado un gran espacio vacío para que cupieran sin problema todas aquellas cajas que mágicamente aparecerían esa noche. También había colgado 2 enormes calcetas por encima de la chimenea en caso de que quien llevara sus regalos prefiriera depositarlos ahí. Se acercó a la chimenea tiritando. A pesar de que la leña ardía, sentía un poco de frío. Al aproximarse al fuego, poco a poco elevó su temperatura. En su camino se topó con la pequeña mesa que había colocado junto al árbol navideño. Encima de ella había un plato repleto de galletas y a su lado una buena taza de chocolate, con una cuchara adentro para que quien la tomara pudiera revolver la leche antes de beberla. Tras colocar sus manos sobre las llamas para perder el frío, se aseguró de que todo estuviera listo. Era la primera vez que hacía esto. Durante décadas, los años anteriores, él había sido el hombre de larga barba y ancha barriga que llevaba regalos a los niños de todo el mundo. Pero ahora él, el mismísimo Santa Claus, estaba de vacaciones, así que aprovechaba para ir a la cama temprano y esperar a que al día siguiente sus obsequios estuvieran debajo del árbol. Bienvenidos a Ondas de Tinta, esta sección literaria en la que cada semana nos proponemos tomar la palabra escrita y transformarla en sonido, de tal manera que podamos conversar sobre temas de la literatura, intentando relacionarlos también con otras ramas del arte. Hoy nos encontramos en vísperas de Navidad, y por supuesto que dedicaremos esta cápsula a temas relacionados con dicha celebración. Lo que escuchamos hace unos momentos es un texto de mi autoría, escrito especialmente para este programa. Lo he titulado Vacaciones Navideñas, y realmente, como podemos notarlo, nos habla del personaje más importante de la Navidad. Si bien lo que conmemoramos es el nacimiento de Jesús, el tiempo y una extraordinaria estrategia de ventas ha hecho, si se me permite decirlo de esta manera, que Santa Claus rebase la popularidad de Jesús en muchos sentidos. Sin embargo, la figura de Santa Claus tiene muchas cosas en común con la de Jesús. En Santa Claus vemos un personaje que representa benevolencia, ofrecimiento, recompensa, generosidad y muchas otras virtudes. Quedémonos con esto, es un ser bondadoso. No obstante, en prácticamente toda serie de creencias encontramos un bueno y un malo, de tal manera que si Santa Claus es el bueno, siempre debe haber un malo. Esto es porque el ser humano suele concebir siempre dicotomías, dualidades. De esta manera, nos enfrentamos a que los niños le escriben cartas a Santa Claus en donde enlistan sus peticiones. Por su parte, ciertos adultos recurren a otros métodos para cumplir sus deseos. Algunos de ellos firman pactos con el diablo. Cuando hablamos de esto en literatura, hay un texto que viene a nuestra mente de inmediato, y es, por supuesto, la obra teatral Fausto, escrita por Johann Wolfgang von Goethe. Esta obra está basada en una leyenda germana, y si bien Goethe no fue el primero en llevar a la literatura esta historia, sí fue él quien logró su fama. El personaje principal, por supuesto, es Fausto. En él encontramos a un hombre sumamente docto, ilustrado completamente. Sin embargo, él está completamente decepcionado del conocimiento. A pesar de todo lo que sabe, no le encuentra ninguna utilidad a esto. Está resignado a su condición, pero sin importar esto tiene suma ambición. Simplemente por el letargo en el que está sumido no puede concretar sus aspiraciones. Esto, por supuesto, lo lleva al tema que nosotros queremos tratar. Lo lleva a realizar un pacto con el diablo. ¿Qué es lo que quiere Fausto en este contrato que está a punto de firmar? Él lo dice con palabras muy breves y concisas. Dice que no se trata de placer,
y lo resume en la siguiente línea: quiero abarcar con mi espíritu lo más alto y lo más bajo, acumular en mi pecho el bien y el mal de ella, extendiendo así mi propio ser al suyo, y como ella misma, estrellándome yo también al fin. En esta obra, así como en la leyenda alemana, el diablo lleva el nombre de Mefistófeles. Y por supuesto que desde el principio este personaje se le ofrece a Fausto, pronunciando las siguientes palabras: tu compañero soy, y si estás satisfecho de mí, soy tu servidor, tu esclavo. Claramente, Fausto prevé que Mefistófeles seguramente quiere algo, así que le pregunta qué debe hacer por él. Mefistófeles, concretando lo planeado desde hace tiempo, declara justo lo siguiente: oblígome a servirte aquí, a la menor indicación tuya, sin darme paz ni reposo. Cuando nos encontremos otra vez más allá, tú has de hacer otro tanto conmigo. Esto es clave, por supuesto, servirte aquí, pero en el más allá justo lo contrario. Es decir, después de la muerte, Fausto se convertirá en el servidor de Mefistófeles, del diablo. Es importante también en este contrato cuándo se expira, cuándo será que Mefistófeles termine de servir a Fausto. Desde el principio de la obra, Fausto deja muy en claro que una de las cosas que valora sobre todas las demás es la acción. Estar en continuo movimiento, siempre haciendo algo. Y es por eso que declara lo siguiente: si un día le digo al fugaz momento, detente, eres tan bello, puedes entonces cargarme de cadenas, entonces consentiré gustoso en morir. Ese será el momento en el que el trato termine. Termine la parte de Fausto, por supuesto, y comienza ese periodo de servilismo hacia Mefistófeles. Es interesante también ver cómo es que se sella este pacto. No puede ser con tinta, no, en absoluto. Será una gota de la sangre de Fausto lo que permita que se firme el pacto. Terminamos así de describir esta escena que es gloriosa dentro de la literatura, específicamente dentro de esta pieza, pero que, como veremos, ha sido trasladada a muchas otras expresiones del arte. Veamos aquí el caso concreto de una película. Se trata del filme titulado El violinista del diablo. Fue estrenado en 2013 y la dirigió Bernard Rose. El tema es muy sencillo. Aborda la vida de Niccolò Paganini, quien fue un compositor y violinista sumamente notable del siglo XIX. Debemos decir, antes de hablar sobre la película, que las aportaciones de este músico radican realmente en que fue capaz de interpretar tipos de melodías sumamente innovadoras para esa época. Por supuesto que jamás falta la envidia y el ser humano siempre genera rumores. Es por eso que desde muy temprano comenzó a decirse que Paganini había vendido su alma al diablo. Esta es la tesis de la cual se desprende la película, y encontraremos amplias similitudes, las cuales podemos observar desde la escena en donde se sella el pacto. En la película, el personaje que representa al diablo lleva el nombre de Urbani. Este hombre una mañana se presenta en la habitación de Paganini y le ofrece sus servicios. Le dice que será su sirviente en este mundo y que a cambio Paganini deberá servirle en la otra vida. Como es obvio, Urbani debe asegurarse de que Paganini cumplirá su deber y por lo tanto firman en un papel dejando en claro todos los términos de su contrato. El diablo termina por decir: I pledge myself to serve you, me comprometo a servirte. Y Paganini, algunas líneas adelante, dice justo lo que quiere: smash this world to bits, aplastar este mundo hasta hacerlo pedazos. Ahora bien, podemos destacar que en ninguna de las escenas de estas dos obras el diablo se identifica absolutamente como tal. Me refiero a que en Fausto, Mefistófeles dice cosas como: soy el espíritu que siempre niega, y con razón, pues todo cuanto tiene principio merece ser aniquilado, y por lo mismo mejor fuera que nada viniese a la existencia. Así pues, todo aquello que vosotros denomináis pecado, destrucción, en una palabra el mal, es mi propio elemento. Tiene este tipo de líneas, este tipo de diálogos, pero nunca dice ser el diablo, no lo acepta como tal, no usa este tipo de términos. A su vez, en El violinista del diablo, Urbani se presenta en la habitación de Paganini como el representante de un artista, nada más que eso. Sí tiene una mirada maligna y uno desconfía de él desde el inicio, pero no dice ser el diablo. Similitud entre estas dos obras, y similitud también es que más adelante, toda duda de que sea o no el diablo, tanto Mefistófeles como Urbani, se despeja. Encontraremos que Mefistófeles se identifica con varios nombres y títulos que se le conceden al diablo. Por su parte, Urbani jamás acepta abiertamente ser el diablo, pero lo deja implícito en algunos diálogos.
Así, por ejemplo, cuando un grupo de mujeres juzga a Paganini de diabólico, él disfruta cada una de sus palabras. Otras dos similitudes que vale la pena recalcar son el amor y el papel del diablo. En cuanto a la primera, debemos decir que la pasión más notoria a la que sucumben Fausto y Paganini es el amor. Tanto es así que este sentimiento será el hilo conductor de cada una de las historias, tanto en la película como en la obra teatral. Por último, el papel del diablo. Veremos que Mefistófeles y Urbani son el personaje que le proporciona a su amo todo lo que él puede necesitar. No hacen las cosas por él, pero sí le facilitan absolutamente todo. Le abren el camino y lo dejan justo en el punto en el que ya será mucho más sencillo para él hacer lo que necesita y alcanzar sus metas. Terminado esto, el último de los pactos con el diablo realmente notorio en la literatura la encontramos en una obra magistral. Se trata nada más y nada menos que de la única novela que escribió Oscar Wilde. Así es, el retrato de Dorian Gray. Este es uno de los pactos más conocidos, la historia es sumamente difundida, y para recordarla bastará referir las primeras escenas de la novela. El texto comienza cuando el pintor Basil Hallward se encuentra a punto de terminar un retrato que es sumamente especial, para el cual posó Dorian Gray, quien hasta ese momento era un muchacho inocente y sin ambiciones. No obstante, tan pronto como Gray conoce a Lord Henry Wotton, experimenta una transformación radical, ya que este último en realidad representa al diablo, es su personificación. Así, Wotton hará que Dorian Gray pondere la juventud por encima de todo, y esto, claramente, lo llevará a formular un solo deseo: jamás envejecer. Es una novela extraordinaria que presenta, además de una historia apasionante, una crítica a la sociedad inglesa de la época victoriana. Lo dejaremos hasta aquí, no diremos nada más al respecto porque es uno de los textos que deben ser leídos. Regresemos a donde comenzamos. Hoy es Nochebuena. En esta temporada se presentan diversas oportunidades y nosotros debemos elegir qué rumbo tomar, sobre todo después de estas reflexiones. Celebremos la vida antes que otra cosa y posteriormente decidamos si escribiremos una carta a Santa Claus o si tal vez deseamos pactar con el diablo. Esto fue Ondas de Tinta, por Electroconis. La emisión de hoy: De las listas de Santa Claus a los pactos con el diablo.